Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. El miedo es una reacción natural del ser humano frente al peligro, a las circunstancias obviamente que no conoce, y muchas veces también cuando tenemos miedo al futuro, cuando nos dicen o nos diagnostican una enfermedad terminal o cualquier circunstancia adversa. Todos los seres humanos experimentamos miedo. Y los discípulos experimentaron en una ocasión miedo. Y hoy vamos a hablar, no tengas miedo. Los discípulos estaban en el mar de Galilea con una tormenta. Ellos pensaban que iban a morir. Y Jesús viene caminando sobre el mar y ellos pensaban que era un fantasma. Y el versículo 50 dice, todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Obviamente estaba oscuro, llovía, pero Jesús viene caminando y el versículo 51 dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Y ellos estaban totalmente asombrados. Jesús no los dejó solo, estaba con ellos. Y ellos estaban asombrados porque regresó la calma según los otros versículos o evangelios sinópticos. Y el versículo 52 dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Por los evangelios sinópticos, que son Mateo y Lucas, nos damos cuenta de que las historias son narradas de diferentes formas y como Marcos escribe desde la perspectiva de Pedro, porque algunos decían que Marcos debería ser llamado, en lugar de ser el Evangelio de Marcos, sino el Evangelio de Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro, Marcos no era un discípulo de Jesucristo. Y entonces él obvia en su Evangelio el momento en que Jesús viene caminando sobre el mar y Pedro le dice, si eres tú, porque ellos creían que era un fantasma, deja que yo vaya donde ti. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Probablemente le daba vergüenza, probablemente no quería que se narre esta historia, pero los otros evangelios sí lo narraron, porque quedó en ese momento, digamos, registrado que Jesús le dice, ¿por qué tienes tan poca fe cuando Pedro se empieza a hundir en el agua? Pero en este momento, en este evangelio, nos narra lo mismo todos ellos. Estaban aterrados, pensaban que iban a morir, dice Juan. Y este momento difícil, Jesús estaba allí. Ellos habían visto, como dice el texto, el milagro de los panes. Habían alimentado a más de 5,000 personas con simplemente 5 panes y 2 peces. Y sobraron aún 12 canastas de todo lo que la gente ya no quería comer, ¿no? Y algunos dicen que fue entre 15,000 y 18,000 personas multiplicando la cantidad de familias o mujeres y niños. Pero los milagros sucedieron, venían personas y eran sanadas. Vieron cómo el poder sobrenatural del Señor, de Jesucristo, estaba actuando, pero ellos todavía no lo entendían. Y quizás no lo entendían, como dice, porque tenían el corazón demasiado endurecido, porque pensaban que Jesús era un profeta más, no el Mesías, no el Hijo de Dios. Y ellos, si reconocían entonces que Jesús era el Mesías, en ese momento, en el contexto en el cual estamos viviendo esta historia, también podrían pensar, ¿y cómo nos escogió a nosotros? Ellos tenían una idea y una expectativa, todos los judíos, incluyendo los discípulos, una expectativa diferente de quién era y iba a ser el Mesías. Y cuando vieron las cosas suceder de forma sobrenatural, sintieron miedo. Mira, yo no sé la circunstancia en la cual tú estás atravesando hoy. Yo no sé si hay una situación difícil en tu salud, en tu casa, o si en este momento, frente a la vida, tienes miedo. Jesús no los dejó. Jesús subió al barco y llegó el barco a su destino con calma. Las tormentas pueden venir, lo desconocido nos puede dar miedo, quizás sentimos que todo se está oscureciendo, pero este es el punto, que cuando Jesús está en el barco, todo vuelve a la calma. Y no importa qué tan oscuro sea, pronto va a amanecer y con Jesús tu barca va a llegar a su destino.
porque Él tenía ese propósito para los discípulos. Ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús tenía un propósito, que ellos vayan y prediquen, que sean embestidos por el Espíritu Santo y que prediquen en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Jesús tiene la última palabra, ya sea en tu enfermedad, ya sea en la situación de tus hijos, ya sea en la situación de tu vida o en tu vida profesional. Recuerda, Jesús no te ha dejado solo, y en las peores tormentas o frente a lo desconocido, no tengas miedo. Jesús camina y está a tu lado, y Él quiere que cumplas el propósito por el cual Dios te ha creado, te ha escogido, te ha salvado, te ha regenerado y te está santificando. Jesús está contigo. Con Él no tengamos miedo al futuro, porque Él tiene nuestras vidas en sus manos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.